Buen día, hoy vamos a abarcar el tema de la hiperplasia endometrial, en la cual hablaremos de la neoplasia intraepitelial endometrial o también conocida como hiperplasia endometrial atípica. Para empezar debemos tener en cuenta que el útero tiene tres capas: el endometrio, el miometrio y la serosa de dentro a afuera. Y hoy nos vamos a concentrar en esa capa interna que es el endometrio para poder hablar y entender la fisiopatología de esta enfermedad. Para ello debemos hablar del control hormonal del ciclo menstrual. Hay que tener en cuenta que en la primera fase del ciclo menstrual, bajo la influencia de la FSH, que va a ser secretada en la hipófisis, en el ovario se va a producir una gran cantidad de estrógenos y esos estrógenos van a impactar en el endometrio produciendo proliferación. Una vez que se genere el pico de la LH por la hipófisis, se va a producir la ovulación y tras la ovulación se da una oleada de progesterona y es eso lo que va a estabilizar el endometrio, donde va a cesar la proliferación y luego con la luteólisis y la caída de la progesterona pues va a suceder la menstruación y ese endometrio se va a descamar. Normalmente e histológicamente ese endometrio se va a ver pues con un crecimiento junto con glándulas tubulares y que va a ser estrechas, y cuando ocurre la ovulación pues se va a estabilizar la altura del endometrio y se van a ver pues glándulas tortuosas con vacuolas, y ya tras la luteólisis pues se va a dar la menstruación y se desprenden pues ya los 2/3 de ese endometrio funcional. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? Entonces, la hiperplasia endometrial es la proliferación anormal que se va a generar en el endometrio, fundamentalmente de componente glandular. Va a ser anormal porque es desatada y sin contraposición progestacional. Entonces, esta puede llegar a evolucionar sobre el fondo del endometrio proliferativo, que va a ser producto de la estimulación estrogénica prolongada. Entonces, en la imagen podemos observar gran cantidad de glándulas donde entre ellas ya casi no hay estroma. Entonces, se van a generar tres fenómenos, entre ellos encontramos la hiperplasia endometrial benigna, como también la neoplasia intraepitelial endometrial, y también presentamos el adenocarcinoma endometrial tipo endometrioide. Entonces, la hiperplasia endometrial benigna suele ser un fenómeno difuso que va a afectar toda la cavidad endometrial y que va a ser producto de un efecto estrogénico prolongado. La neoplasia intraepitelial endometrial, esta suele empezar de forma focal, pero también puede volverse difusa, teniendo en cuenta que ya esta es una lesión precancerosa. Pero digamos que si no se diagnostica a tiempo, puede llegar a convertirse pues en un adenocarcinoma endometrial de tipo endometrioide. Entonces, el adenocarcinoma también va a iniciar de forma focal y puede volverse difuso, teniendo en cuenta que ya el adenocarcinoma pues es una entidad maligna. Ya para hablar de la neoplasia intraepitelial endometrial, como habíamos dicho anteriormente, va a ser una lesión precursora del adenocarcinoma endometrial. Entonces, para la clasificación, en el 2014 la OMS había establecido una nomenclatura del precáncer de endometrio donde hablaba de la hiperplasia sin atipia y la hiperplasia atípica o neoplasia intraepitelial endometrial. En el 2020 ya se establecieron otros criterios donde se hablaban de unos criterios esenciales y unos criterios deseables. Dentro de los criterios esenciales está presentar arquitectura glandular apiñada, como también una citología epitelial alterada distinta del endometrio circundante o glándulas no neoplásicas atrapadas. Y en los criterios deseables se encuentra la pérdida de la inmunoreactividad para proteínas reparadoras. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de hablar de la neoplasia intraepitelial endometrial? Y es que cuando ya se hace el diagnóstico de esta entidad, en un 30 a un 40% de las pacientes ya tienen en ese momento un adenocarcinoma concomitante, y pues para saber uno que era concomitante es porque se hizo el diagnóstico tras la NIE y se hizo el diagnóstico de un adenocarcinoma más o menos en un lapso menor a un año. Pero si además
no se hizo el diagnóstico de un adenocarcinoma en ese momento, la probabilidad de que la paciente con NIE haga un adenocarcinoma va a ser 46 veces mayor, y para hacer ese diagnóstico es porque ya pasó más de un año entre todos los diagnósticos. Ya para hablar acerca de la epidemiología, se debe tener en cuenta que se va a presentar en mujeres que se encuentren en la perimenopausia. Dentro de un 2 o un 3% se va a dar en pacientes premenopáusicas anovulatorias. Las personas negras con cáncer endometrial pues van a presentar una mortalidad a 5 años en un 55% y tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con histologías no endometrioides, teniendo en cuenta que también la supervivencia va a ser menor que la de los blancos en cuanto al estadio, el grado, el subtipo histológico y la edad. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Dentro de los factores de riesgo encontramos la anovulación. En este caso, el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la perimenopausia. Entonces, ¿por qué la anovulación? Y es porque en este caso no se tiene progesterona, entonces pues va a existir un crecimiento endometrial. También encontramos la obesidad, que en la mayoría de los casos las pacientes que presentan obesidad con mucha frecuencia van a ser anovulatorias, pero en este caso las pacientes van a presentar una carga de estrógenos que lo que va a hacer es estimular el endometrio, porque pues en el tejido graso va a existir la aromatización, que es decir, la transformación de andrógenos en estrógenos, y eso lo que va a generar es que impacte en el endometrio. También encontramos la diabetes. La diabetes, ¿cómo va a influir? Pues esta se va a asociar con la obesidad, y también que estas pacientes que presentan la diabetes suelen tener unos factores de crecimiento parecidos a la insulina, entonces ellos van a crear como microambientes de estimulación en el endometrio. También se destaca pacientes que tengan terapia estrogénica y que tengan una administración de tamoxifeno. Entonces, pacientes que tengan administración de tamoxifeno en el caso de que hayan presentado cáncer de mama. Entonces, también es importante hablar de este medicamento, porque pues este va a ser un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. Entonces lo que él va a hacer es que en algunos órganos él va a actuar como agonista estrogénico y en otros pues va a actuar como antagonista, y pues en este caso en el endometrio él va a actuar como un agonista. Para poder hacer el diagnóstico debemos tener en cuenta los antecedentes y dentro de ellos los factores de riesgo que presenta la paciente, como los que hablábamos anteriormente. Debemos tener en cuenta la presentación clínica, si esta paciente nos llega a presentar un sangrado postmenopáusico, como también sangrados infrecuentes en pacientes premenopáusicas. Entonces debemos recordar que el ciclo menstrual, según la FIGO, dura de 24 a 38 días. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de un sangrado infrecuente? Cuando la paciente no ovuló y por lo tanto el sangrado se va a presentar en un rango de más de 38 días. Entonces, al tener la sospecha, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una evaluación por una eco transvaginal y mirar cuánto mide ese endometrio y qué tan homogéneo es. Y ya con eso, pues se puede hacer, digamos que el diagnóstico de que la paciente presente un endometrio engrosado. Entonces, para saber el espesor del endometrio, entonces en edad reproductiva el endometrio puede medir entre 14 a 16 milímetros, pero en una paciente que presenta ya la menopausia y no tiene terapia hormonal, el endometrio tiene una medida menor a 5 milímetros. Pero una paciente que tiene pues ya menopausia, pero esta presenta terapia hormonal, el endometrio debe medir menor a 8 milímetros. Entonces, ya después de hacer el estudio con la eco y mirar si el endometrio está engrosado, entonces ya luego se necesita hacer un diagnóstico histológico, por lo que se va a requerir realizarle una biopsia
a la paciente, ya sea por legrado o por histeroscopia. Debemos tener en cuenta que la biopsia de endometrio pues va a ser siempre segura, económica, confiable y que en la mayoría de los casos, en un 90%, es la que va a proporcionar el diagnóstico. El manejo para estas pacientes, en el cual se debe tener muy en cuenta el deseo de la concepción. Entonces, una paciente que en este caso no tenga hijos o quiera tener más hijos, entonces a estas pacientes se le da tratamiento con progestágenos. Se debe tener en cuenta que la tasa de curación con los progestágenos puede ser menor, pero en este caso pues se va a administrar de una forma continua y con altas dosis. ¿Para qué? Para que se aumente la tasa del éxito del tratamiento. En este caso, si la paciente ya no tiene deseo de concepción y presenta la menopausia, el mejor manejo que se le puede dar es quirúrgico, en este caso la histerectomía. Pero si la paciente presenta menopausia y en este caso ella llega a presentar una contraindicación quirúrgica, o sea, no se le puede realizar la histerectomía, entonces a estas pacientes se le brindan altas dosis y de forma continua de progestágenos, como también hay otra alternativa y es el dispositivo intrauterino, el liberador de levonorgestrel. En cuanto al manejo, vamos a encontrar un manejo quirúrgico como uno no quirúrgico. En el manejo quirúrgico vamos a tener el objetivo de descartar el cáncer de endometrio, como también diseñar un plan de tratamiento que nos ayude a prevenir o a retrasar la progresión del cáncer de endometrio. Dentro del manejo quirúrgico encontramos varios procedimientos como la histerectomía, la oophorectomía y la ablación. El más recomendado va a ser la histerectomía. Como lo decíamos anteriormente, la histerectomía es el procedimiento que se va a realizar en pacientes que ya no tienen deseos de concepción o en pacientes que tienen menopausias y que no tienen contraindicado cirugía. Entonces la histerectomía es el procedimiento más recomendado en cuanto a esta patología. En cuanto a la histerectomía supracervical, se va a desaconsejar porque este puede afectar el segmento uterino inferior o superior. En caso de la oophorectomía, este va a ser un procedimiento que se debe tomar una decisión entre el médico y la paciente porque este puede generar unos riesgos, también puede desencadenar una menopausia quirúrgica. En cuanto al otro procedimiento que va a ser la ablación, esta no se recomienda porque tiene una alta probabilidad de recurrencia, como también nos va a generar una dificultad para poder evaluar los episodios de sangrado que pueda presentar esa paciente. El tratamiento no quirúrgico, como lo hablábamos anteriormente, se va a brindar en pacientes que tienen deseos de concepción, como en pacientes que presentan la menopausia, pero está contraindicado el manejo quirúrgico. Dentro de ellos vamos a encontrar los agentes progestágenos como el dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Entonces, pacientes que presentan una neoplasia intraepitelial endometrial, se demostró que los progestágenos dieron una respuesta inicial de un 86%, como también una respuesta completa o una resolución en un 66%. También se demostró que tanto las formas de administración oral, intrauterina y combinada pueden ser factibles y que los efectos adversos que pueden llegar a generar son sangrado vaginal y náuseas. Sin embargo, hay pocas investigaciones que hablan acerca de las tasas de regresión, de cuáles son las que más se presentan, si dentro de los progestágenos orales o los intrauterinos. Dentro de los agentes progestágenos encontramos el acetato de megestrol, el acetato de medroxiprogesterona, como también el dispositivo intrauterino de levonorgestrel y el tratamiento o la terapia que se va a ejercer entre el dispositivo intrauterino y la progestina oral. El dispositivo intrauterino de levonorgestrel de 52 miligramos tiene una velocidad de administración de 20 microgramos al día y
se habla en algunos estudios que este va a tener una tasa de regresión más alta a comparación de los progestágenos orales. El dispositivo intrauterino del levonorgestrel va a tener unos efectos adversos como expulsión, perforación, puede llegar a generar una enfermedad inflamatoria pélvica, pero va a tener una mejor adherencia y puede llegar a generar aumentos de peso en la paciente. Para poder hablar del seguimiento debemos individualizarlo en caso de pacientes que se trataron con agentes progestacionales como en pacientes que fueron tratados con histerectomía. Y todo pues depende del riesgo. Es muy importante hablar sobre las modificaciones en el estilo de vida de estas pacientes. Como profesionales debemos educar a las pacientes desde cómo debe ser una alimentación balanceada hasta brindarles la importancia de la actividad física, por lo que a estas pacientes lo que se le busca es corregir los factores de riesgo que van a favorecer a que ellas desarrollen esta patología o en el caso de que ya la hayan presentado, que tengan altas tasas de recurrencia. Entonces, la importancia es que ellas, en el caso de que presenten una obesidad, tengan pérdida de peso y en caso de que estas pacientes presenten diabetes, pues tengan control glucémico. ¿Por qué? Porque la obesidad es una patología que está involucrada en muchas patologías ginecológicas, en este caso de la neoplasia intracervical endometrial, como lo hablábamos anteriormente.